Cuando pensamos en los grandes depredadores del pasado, los nombres siempre suenan como rugidos conocidos. Tyrannosaurus Rex, Spinosaurus, Allosaurus, gigantes que han dominado nuestra imaginación por décadas. Pero entre sus sombras hay otros, silenciosos, menos famosos, pero no menos fascinantes. Uno de ellos permaneció oculto por más de 100 millones de años en los acantilados de una pequeña isla del sur de Inglaterra, enterrado en roca, esperando. No tenía el tamaño descomunal del T-Rex, ni las adaptaciones acuáticas del Spinosaurus, y sin embargo, era un cazador formidable, construido con precisión quirúrgica, con habilidades que hoy apenas comenzamos a comprender. Su nombre es Neovenator. Literalmente, el nuevo cazador. Un depredador europeo del Cretácico temprano, tan eficiente como elegante, que ha pasado demasiado tiempo ignorado. Y hoy, por fin, le damos la atención que merece. Porque esta no es solo la historia de un dinosaurio más. Es la historia de un fósil completo, de un cuerpo que nos habla, que nos cuenta cómo vivía, cómo cazaba, cómo sentía, y que nos recuerda que a veces los descubrimientos más valiosos no están en lo colosal, sino en lo detallado. A veces, los hallazgos más importantes no ocurren en selvas remotas ni en desiertos lejanos. A veces, ocurren en lugares tranquilos, en una isla pintoresca del sur de Inglaterra, donde los acantilados chocan con el mar y los turistas pasean sin saber que, bajo sus pies, yacen los restos de un mundo desaparecido. La isla de Wight, un rincón aparentemente sereno, es uno de los lugares más ricos en fósiles de dinosaurios de toda Europa. Y fue allí, entre rocas sedimentarias formadas por antiguos ríos y planicies de inundación, donde apareció un cazador dormido desde hacía más de 130 millones de años. Su nombre, Neovenator saleri. Descubierto a mediados de los años 90, este fósil no fue un hallazgo menor. No era un diente aislado, ni un trozo de hueso descontextualizado. Era algo excepcional. Lo que los paleontólogos encontraron fue uno de los esqueletos de terópodo más completos jamás hallados en Europa. Un cráneo bien preservado, varios huesos vertebrales, extremidades casi intactas, un mapa fósil casi perfecto de un depredador que había permanecido invisible durante millones de años. En una era en la que la mayoría de los grandes terópodos europeos eran conocidos por fragmentos dispersos, una mandíbula aquí, unos dientes allá, el Neovenator era una revelación, una ventana entera abierta a un pasado que, hasta entonces, solo podíamos imaginar con retazos. Y más aún, este hallazgo no solo llenó un vacío en la paleontología de Europa, también empezó a reescribir parte de lo que creíamos saber sobre la evolución de los grandes cazadores del Cretácico, porque lo que dormía bajo los acantilados ingleses era algo más que un depredador, era un enigma. El cuerpo de Neovenator parecía esculpido con un propósito claro: cazar. No era un gigante como el T-Rex, pero eso no lo hacía menos peligroso. Medía alrededor de 7,5 metros de largo, unos 25 pies, y pesaba cerca de 2 toneladas. No era pesado, era ágil, un depredador de sangre fría con la silueta de un asesino elegante. Sus patas traseras, largas y musculosas, eran perfectas para la velocidad. Cada paso era potente, cada zancada medida. Este no era un cazador que esperaba escondido. Neovenator podía perseguir, acortar distancias, moverse con una eficiencia aterradora a través de bosques y llanuras. Sus brazos, a diferencia de otros grandes terópodos, no estaban atrofiados. Eran fuertes, funcionales, rematados por garras curvas y afiladas. Herramientas precisas que podían sujetar, desgarrar o inmovilizar a una presa en el momento justo. Y luego estaba su cabeza, alargada, lateralmente comprimida, con una forma aerodinámica diseñada para cortar el aire y la carne. Su boca, como un estuche de cuchillos, estaba armada con dientes cerrados y afilados,
como si fueran pequeñas hojas de sierra, dientes no pensados para triturar, sino para rebanar. Todo en él hablaba de un cazador perfeccionado, no la fuerza bruta de un bulldozer como el T-Rex, sino la precisión de un bisturí, un felino prehistórico con la letalidad de una hoja afilada. Neovenator era musculoso, veloz, adaptado para atacar con rapidez y exactitud. No necesitaba aplastar, solo cortar, derribar y devorar. Y si algo salía mal, su estructura ligera le permitía retirarse antes de pagar un precio demasiado alto. Era, en esencia, un depredador diseñado para sobrevivir en un mundo de competencia feroz. Una máquina biológica que combinaba poder, agilidad y algo más. Algo que los científicos no esperaban encontrar en un cazador: sensibilidad. En el mundo de la paleontología, cada hueso cuenta una historia, pero muy pocas veces se tiene el privilegio de encontrar casi todo el libro. Eso fue lo que ocurrió con Neovenator. La mayoría de los grandes terópodos descubiertos en Europa están incompletos. Fragmentos dispersos, piezas sueltas, pistas inconexas que apenas nos permiten imaginar cómo eran en vida. Pero con Neovenator fue diferente, muy diferente. El esqueleto hallado en la isla de White incluía un cráneo bien conservado, secciones completas de columna vertebral, extremidades posteriores, huesos del brazo e incluso partes del rostro con una fidelidad que rara vez se ve. Cada estructura estaba allí, petrificada, como si el animal hubiese sido enterrado con cuidado y protegido durante más de 130 millones de años. Este nivel de preservación no es solo valioso, es una joya para la ciencia. Gracias a esta integridad, los paleontólogos no solo pudieron reconstruir su apariencia con una precisión excepcional, sino también su comportamiento. Cómo caminaba, cómo cazaba, cómo se alimentaba. Incluso detalles tan específicos como cómo sentía su entorno. Por eso, Neovenator se convirtió en el terópodo grande más completamente conocido del Cretácico temprano en Europa. Un punto de referencia, un modelo sobre el cual comparar otros depredadores menos completos. Un espejo fósil que arroja luz sobre las formas de vida que compartieron su ecosistema. Y su valor no es solo anatómico. Este fósil ayudó a completar un capítulo entero de la historia evolutiva de los terópodos en Europa. Su existencia amplió el mapa temporal de los alosauroideos, revelando que estos cazadores no desaparecieron tras el Jurásico como muchos pensaban, sino que evolucionaron, se adaptaron y persistieron en tierras europeas por millones de años más. Así, lo que parecía ser solo un nuevo fósil, se transformó en una pieza clave del rompecabezas evolutivo. Y lo mejor aún estaba por revelarse. El nombre Neovenator significa literalmente nuevo cazador. Y en muchos sentidos, eso es exactamente lo que fue. Durante décadas, los grandes terópodos europeos del Cretácico temprano eran un misterio. La mayoría de sus parientes más famosos, como el imponente Allosaurus, provenían del Jurásico y eran bien conocidos por sus fósiles norteamericanos. Pero el descubrimiento de Neovenator cambió todo eso. Este depredador, aunque hallado en Inglaterra, pertenecía a un linaje que se extendía mucho más allá del Reino Unido: los alosauroideos. Los alosauroideos fueron un grupo de carnívoros bípedos, grandes, ágiles y con mandíbulas letales. Aunque muchos creyeron que desaparecieron tras el Jurásico, Neovenator demostró que su historia no terminó ahí. Aquí estaba, caminando sobre suelo europeo más de 20 millones de años después del auge de Allosaurus, desafiando lo que creíamos saber sobre su desaparición. Y aún más fascinante, algunos paleontólogos consideran a Neovenator como uno de los primeros representantes de una subfamilia aún más extrema y temible: los Carcharodontosaurios. Sí, el mismo grupo que más tarde incluiría a monstruos como Giganotosaurus y Carcharodontosaurus, depredadores tan grandes que rivalizaban,
y en algunos casos superaban al mismísimo Tyrannosaurus Rex en tamaño. Eso significa que Neovenator, pese a no haber alcanzado proporciones titánicas, era parte de un linaje con un legado profundo, un eslabón temprano de una cadena evolutiva que culminaría en algunos de los depredadores más colosales que haya conocido el planeta. Así, este nuevo cazador inglés se convierte también en un viejo linaje reimaginado, un recordatorio de que la evolución no borra el pasado, lo transforma. Y aunque su tamaño no fuera el mayor, su importancia es gigantesca, porque Neovenator representa ese momento exacto en el que una antigua estirpe resurge con nuevas armas, nuevos sentidos y un estilo de caza que cambiaría las reglas del juego. En el reino de los depredadores, no todos imponen por tamaño. Algunos conquistan por cómo cazan. Neovenator no era un titán descomunal como Spinosaurus o Giganotosaurus, pero lo que le faltaba en masa lo compensaba con precisión, porque este dinosaurio no era una máquina de destrucción lenta y aplastante, era otra cosa, era un cirujano, un depredador de precisión más parecido a un gran felino que a un tanque prehistórico. Sus movimientos eran calculados, su ataque medido. Nada de embestidas torpes. Neovenator era agilidad pura, afinado para el movimiento rápido y letal. Su cráneo, alargado y aerodinámico, parecía cortado por el viento. Estaba diseñado para atravesar la carne con facilidad. Sus dientes, afilados y cerrados, funcionaban como cuchillos de cocina bien afilados. No machacaban, cortaban, como hojas que desgarran músculo sin tocar el hueso. Y ese detalle no es menor, porque, al igual que los guepardos de hoy, Neovenator parecía evitar morder directamente el hueso. ¿Por qué? Para proteger sus dientes. Fósiles con marcas de mordida muestran que Neovenator tenía una técnica meticulosa. Rara vez dejaba señales de contacto directo con los huesos. Eso indica que no se lanzaba alocadamente sobre sus presas, sino que las disecaba, como quien come alitas de pollo con cuidado de no morder el cartílago. Solo que, en su caso, la víctima era un Mantellisaurus. Esta forma de cazar tenía ventajas: menos desgaste dental, menos riesgo de fractura y una forma más eficiente de alimentarse. Si un depredador podía alimentarse sin dañarse, podía cazar más veces, vivir más tiempo, sobrevivir. Neovenator no necesitaba ser el más grande ni el más fuerte, solo necesitaba ser el más preciso, y lo fue. Durante mucho tiempo, se creyó que los dinosaurios eran criaturas simples, impulsadas solo por instintos básicos: correr, cazar, comer. Pero Neovenator tenía un secreto, uno que no se veía a simple vista, pero que estaba justo bajo su piel. Cuando los paleontólogos estudiaron de cerca su cráneo, descubrieron algo asombroso: una red compleja de canales diminutos incrustados en los huesos de su rostro, como si su cabeza estuviera recorrida por finos hilos ocultos, formando un mapa interno de sensibilidad. Al principio, estos canales sorprendieron. Eran similares a los encontrados en Spinosaurus, un dinosaurio semiacuático. Eso llevó a pensar que Neovenator también podría haber tenido hábitos acuáticos. Pero esa idea no resistió la evidencia. No tenía pies adaptados para nadar, no tenía cola de remo, no vivía en las orillas de ríos ni se zambullía tras peces. Neovenator era completamente terrestre. Entonces, ¿por qué tenía una cara tan sensible? La respuesta fue aún más fascinante. Esos canales no estaban ahí para detectar movimiento bajo el agua, sino para transmitir información táctil. Formaban parte de un sistema nervioso refinado que le permitía percibir su entorno con increíble precisión. Un sentido del tacto facial más avanzado que el de la mayoría de los animales de su tiempo. Imagina poder sentir la textura de la carne antes de morder, distinguir entre músculo y hueso sin necesidad de tocarlo directamente con los dientes, saber dónde morder, cómo arrancar y cuándo detenerse.
Neovenator no solo era preciso con sus dientes, era inteligente con su rostro. En un mundo donde los depredadores vivían entre la velocidad y la violencia, este cazador afilaba otra herramienta, la sensibilidad. Pero la sensibilidad del rostro de Neovenator no se limitaba a la caza. Los canales nerviosos de su cráneo eran tan complejos que los científicos comenzaron a preguntarse, ¿y si también servían para algo más? La respuesta podría estar en el comportamiento social. Hoy en día, animales como los cocodrilos usan sus sensibles hocicos no solo para detectar presas en el agua, sino también para interactuar entre ellos. Durante los rituales de apareamiento, se muerden suavemente, se tocan, se comunican con movimientos sutiles. Y todo eso es posible gracias a una red nerviosa que les permite sentir con precisión extrema. Neovenator pudo haber hecho lo mismo. Tal vez se comunicaba con suaves mordidas en el rostro. Tal vez rozaba su hocico contra el de otro miembro de su especie, enviando señales táctiles sin emitir sonidos. Tal vez estas conductas servían para cortejar, para establecer jerarquías o para evitar peleas innecesarias. La violencia directa es costosa en la naturaleza, pero si puedes resolver conflictos con gestos, con contacto controlado, con lenguaje físico, puedes sobrevivir más tiempo. Y eso podría explicar por qué Neovenator tenía un rostro tan sensible. Y hay más. Esa misma sensibilidad también pudo haber sido clave en la reproducción. Los cocodrilos modernos, por ejemplo, usan sus hocicos para construir nidos, para mover ramas, monitorear la temperatura e incluso girar los huevos con delicadeza. ¿Y si Neovenator hacía lo mismo? Tal vez preparaba cuidadosamente su nido. Tal vez usaba su rostro como herramienta para proteger a sus crías. Tal vez cuidaba los huevos como un buen constructor, asegurándose de que la nueva generación tuviera una oportunidad. Porque en ese rostro lleno de nervios no solo había precisión, había intención. Neovenator no era solo un cazador, era un animal complejo, capaz de sentir, de comunicarse y quizás de cuidar. Toda criatura deja huella, y Neovenator no fue la excepción. En las mismas capas rocosas donde se encontraron sus huesos, los paleontólogos descubrieron algo más, restos de presas, y en ellos señales inconfundibles, marcas de dientes, cortes precisos, huellas de un cazador meticuloso que sabía exactamente qué hacer. Su presa más frecuente parecía ser el Mantellisaurus, un herbívoro de tamaño medio, ágil pero no demasiado rápido. Medía lo que un coche pequeño y vivía en manadas, desplazándose por llanuras verdes y zonas boscosas. Para Neovenator era una elección ideal, lo suficientemente grande para alimentar, pero no tan peligroso como un adulto robusto. Y aquí viene lo interesante. Los huesos de Mantellisaurus encontrados con marcas de mordida cuentan una historia, y no una de brutalidad, sino de precisión. Las mordidas rara vez perforaban el hueso. En lugar de eso, dejaban cortes superficiales, limpios, paralelos. Como si Neovenator supiera exactamente cuánta presión aplicar para quitar la carne sin dañar sus dientes. Una estrategia que no es nueva. La vemos hoy en los guepardos. Estos felinos cazan con delicadeza, evitan morder huesos y prefieren presas jóvenes o débiles para minimizar el riesgo de lesiones. Su supervivencia depende de su capacidad para mantenerse en forma. Y parece que Neovenator pensaba igual. Incluso los estudios de desgaste dental refuerzan esta idea. Sus dientes muestran pocos daños. No hay señales de contacto frecuente con huesos duros. No hay fracturas ni bordes astillados. Solo el desgaste normal de un cazador que sabía cómo alimentarse con eficiencia. En otras palabras, Neovenator no solo era selectivo con sus presas, también lo era con su forma de comer. Un cazador que entendía el equilibrio entre riesgo y recompensa, que no desperdiciaba energía, que protegía su herramienta más valiosa, su boca. Y eso lo convertía no solo en un depredador,
sino en un estratega. En el mundo natural, compartir territorio con otro gran depredador puede ser una sentencia de muerte o una lección de equilibrio. Durante el Cretácico temprano, Neovenator no cazaba solo. En los mismos ecosistemas de la antigua Inglaterra habitaba otro carnívoro formidable, Baryonyx, un terópodo igualmente temido, pero con habilidades muy distintas. Y sin embargo, ambos prosperaban. ¿Cómo es posible? La clave está en la especialización. Baryonyx era un pescador, con su hocico alargado, similar al de un cocodrilo, y garras curvas ideales para atrapar peces. Este depredador dominaba las riberas de ríos y lagos. Su dieta consistía principalmente en peces grandes, que cazaba en ambientes acuáticos como un oso grizzly prehistórico atrapando salmones. Neovenator, en cambio, era un cazador terrestre. Patrullaba bosques y llanuras abiertas, tras huellas frescas de herbívoros como Mantellisaurus. Su cuerpo estaba diseñado para la velocidad y el movimiento ágil sobre tierra firme. Donde Baryonyx chapoteaba entre juncos, Neovenator se deslizaba silencioso entre árboles. Este fenómeno se conoce como partición de nicho ecológico, una estrategia en la que dos especies similares evitan competir directamente al ocupar diferentes roles dentro del mismo hábitat. Así, mientras sus caminos podían cruzarse, sus estilos de vida los mantenían separados. Cada uno tenía su presa, su entorno, su táctica. No había necesidad de enfrentamientos. Ambos podían reinar, cada uno en su propio reino. Y esto nos recuerda algo fundamental. La naturaleza no premia la fuerza sin sentido. Premia la adaptación, la capacidad de encontrar un espacio propio, de prosperar sin destruir. En un ecosistema lleno de vida, el éxito no siempre va al más fuerte, sino al más inteligente. Durante millones de años, Neovenator patrulló las tierras del Cretácico temprano. Un depredador exitoso, adaptado, estratégico. No había señales de debilidad. No parecía haber enemigos capaces de desplazarlo. Y sin embargo, desapareció. No dejó un rugido final, solo un silencio fósil. Sabemos que su final llegó en algún punto del Cretácico temprano, pero el porqué sigue siendo un misterio sin resolver. No hay evidencia de una catástrofe repentina ni de una invasión de especies foráneas. Solo pistas, rocas, sedimentos y la ausencia gradual de sus huellas. Los geólogos han estudiado los estratos donde se encontraron sus restos, formados por antiguos ríos y planicies de inundación. Ecosistemas ricos, fértiles, llenos de vida. Pero esos ambientes cambiaron. Los sedimentos nos hablan de ríos que se secaron, de vegetación que migró, de climas que se alteraron lentamente. Demasiado lentamente para dejar un fósil claro, pero lo bastante rápido como para causar extinciones silenciosas. Puede que las presas escasearan. Puede que el equilibrio se rompiera. Tal vez nuevas especies ocuparon su lugar, o simplemente Neovenator no pudo adaptarse a un mundo que ya no era el suyo. Lo cierto es que su desaparición no fue por falta de capacidad, fue por cambio. Porque incluso los depredadores mejor adaptados necesitan algo más que garras y dientes para sobrevivir. Necesitan estabilidad, un entorno que responda a su especialización, y cuando ese entorno desaparece, incluso el más eficiente de los cazadores queda a la deriva. Así terminó la historia de Neovenator, no en una batalla épica, no en un desastre apocalíptico, sino en un susurro geológico, una transición, un cambio de página en el libro de la vida. Pero su legado apenas comienza. En la historia de los dinosaurios, no todos los protagonistas gritan. Algunos, como Neovenator, hablan en susurros. No fue el más grande, ni el más famoso, pero en sus huesos se esconde algo que rara vez vemos en los colosos del pasado: detalle. Porque Neovenator no solo nos enseñó cómo cazaba, nos mostró cómo sentía, cómo cuidaba sus dientes, cómo podía usar su rostro como herramienta, como sensor, como medio de comunicación.
Nos mostró que un depredador también podía ser delicado, que la evolución no solo construye monstruos, también esculpe precisión. Hoy, gracias a él, sabemos más sobre los ecosistemas de Europa hace 130 millones de años, sobre la coexistencia de especies, sobre la complejidad de un depredador que fue más que garras y dientes. Y también nos deja una pregunta abierta. ¿Cuántos otros secretos se ocultan todavía en la roca? ¿Cuántas otras criaturas nos esperan, con historias aún más sorprendentes? En Entre Fósiles, creemos que cada hueso tiene una voz, y que si sabemos escuchar, incluso los cazadores olvidados pueden enseñarnos algo valioso. Si este viaje al pasado te sorprendió, te emocionó, o simplemente te dejó con ganas de más, suscríbete al canal, porque aquí cada fósil es una historia, y cada historia un nuevo vistazo al mundo que una vez fue y que todavía tiene mucho que contar.